Bueno, Eli, ahí estamos. Como es, ahí vos estabas mencionando, ¿no es cierto?, lo de Elías, ¿no? Cómo había sido la historia de Elías y cómo él se había levantado, vos decías ahí, eh, contra, contra el reinado de Acab y de Jezabel. Acá en Babilonia había una particularidad importante que era que en Babilonia que había como una, no sé si decirlo, en nuestra constitución sí lo dice así, ¿no? Tolerancia, una tolerancia religiosa. Y en Babilonia, la verdad que cualquiera podía adorar a su propio Dios como quisiese. ¿Sí? En Babilonia se podía hacer eso, pero llegó este punto donde había que mostrar lealtad al rey y había que inclinarse y adorar a la estatua y al dios de Nabucodonosor, ¿no es cierto? Que acá parecería que la estatua fuera el dios, pero la estatua no es el dios. O sea, el dios de Nabucodonosor es Marduk, ¿no es cierto? Claro. Eh, eso se revela, se ve un poco en los escritos apócrifos de Daniel, que es la sección griega en Daniel capítulo 14, que no está en esta Biblia, pero en esa Biblia dice que el dios de Nabucodonosor es Marduk. Mm. Y bueno, nosotros acá en nuestros capítulos dice como que, por ejemplo, en el capítulo 4, en el capítulo que vamos a ver más adelante, en el próximo programa, dice el Daniel llamado Belsasar, que lleva el nombre de mi Dios. Y ahí el Dios, en este caso, que sería Bel, la expresión Bel no es el nombre del Dios, la expresión Bel es como Baal, ¿no es cierto? Que Claro. significa Señor. O sea, es un título de Marduk. Bel y Marduk es el mismo Dios de Nabucodonosor, pero solamente que se le dice Bel como nosotros le decimos a Dios Señor, Claro. ¿no? Es una forma de hablar del Dios de la Biblia. Y en Babilonia había esto, estaba esto de esta tolerancia religiosa donde cada cual podía adorar a su propio Dios como bien le pareciera, y de hecho, como eran politeístas, podían adorar a muchos dioses, no iba a haber ningún problema. ¿Con quiénes iba a haber un problema? Con el pueblo del único Dios verdadero, Perdón. el Dios celoso, ¿no? Que es celoso que no le gusta que se postren delante de otros dioses y menos delante de un trozo de madera, que de hecho es el mismo, es Jehová el que creó el trozo de madera. Y si leemos por ahí Jeremías 40 y pico, no, Isaías 40 y pico dice, con un pedazo de madera asás la leña y Claro. cocinás un pedazo de carne, te calentás y con el otro pedazo de la misma madera te haces un ídolo, te arrodillás, lo honrás y le decís, sálvame porque tú eres mi Dios, ¿no? Bueno, esas incongruencias humanas que todos cometemos, el Dios de la Biblia no las acepta, ¿sí? Y con esta religión, Nabucodonosor va a tener este inconveniente, este problema. Así que, Hay un meme que lo simplifica mucho, que es eh, que pregunta, ¿cuál Dios es el verdadero? ¿No? El ateo, el que tiene muchos dioses, dice, ¿cuál Dios es el verdadero? ¿Cuál es el verdadero Dios o el más poderoso? Entonces el cristiano le responde, el que tú odias, ¿no? Porque básicamente el único que es odiado por ateos, por otras religiones y todo lo demás, es el Jehová de la Biblia, ¿no? sin Porque, palabras. porque justamente si vos vas, sí hay pelea entre religiones y demás, pero Satanás no tiene problema contra ellos. Satanás tiene problemas contra los cristianos, los que adoran a Dios y que guardan su palabra, nada más. Sí, 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 es así. Así que bueno, eh, ahora Nabucodonosor pone esta adoración a su Dios, a su estatua, a su imagen, que representa que la continuidad y la continuación del reino de Nabucodonosor, o de Babilonia, ¿no? Porque Nabucodonosor en algún momento moriría, perdón. Eh, pero hay un detalle interesante, ¿no? En este capítulo, los verdaderos adoradores del Dios verdadero, eh, si transgreden un mandamiento de su Dios, pueden seguir con vida y si no, son muertos.
Y hay un problema, ¿por qué? Porque nosotros vamos a ver en el libro de Jeremías que todos aquellos que se sometan al rey de Babilonia y que no luchen contra él van a poder vivir en Babilonia sin problema. O sea, cada uno va a plantar de su higuera, va a comer de su uva, de su higuera, y en Babilonia van a ser prosperados hasta que Dios los haga volver. Eso tenía que pasar. Sin embargo, Satanás se está esforzando, ¿no? Claro, Para que, o sea, está obrando en dónde? En Nabucodonosor, está obrando en el rey, ¿para qué? Para que cambie, para que se endurezca cada vez más su corazón y termine siendo un instrumento de Satanás. Así que, más o menos, eh, esto es un poco lo que estarían viendo los tres jóvenes, ¿no? Estos tres muchachos eh, que, que se le está poniendo difícil, vamos a decir, claro. ¿no? Y yo me imagino, qué haríamos nosotros en esa situación, ¿no? A veces nosotros estamos en una situación complicada y decimos, bueno, no, en vez de ir a la dedicación de la estatua del rey, yo voy a decir que me agarró fiebre, no voy, ¿viste? O sea, tratando de poner excusas para no enfrentar eh, la prueba que se nos viene, y hoy el cristianismo muchas veces es así. El cristianismo muchas veces en vez de ser caliente o frío o caliente, el cristianismo es tibio, ¿no? Muchas veces somos tibios. Y, y yo me imagino, ¿no? El tema de conversación en la habitación de estos tres, ¿no? Che, el rey va a hacer la dedicación, va a hacer la dedicación y cómo vamos a zafar de esta, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos inventar? Y digamos que no voy, y bueno, ¿no? Y digamos que nos enfermamos, ¿no? Y busquemos la vuelta para no ir. Y, y estará bien esa situación, ¿no? De tratar de evadir, eh, porque el problema era arrodillarse. Podemos decir, bueno, Claro. si el problema es postrarse, ¿cómo? Buscar la forma de zafar, y no había forma de zafar. Y a veces buscar una forma de zafar es, eh, es una forma de negar a Dios. Y, ¿No? Porque yo supongo que la mayoría de los que estaban ahí, de los judíos que estaban ahí, porque no creo que ellos hayan sido los únicos tres, probablemente había judíos que se postraron, no tenían claro. ningún problema con postrarse, Bueno, pero uh, ahí hay un punto y me hace acordar una historia más cercana a nosotros. El primer punto, cuando nosotros leemos a quién llamó y vemos dos cosas ahí, cuando él llama a todos los gobernantes, a todos los poderosos, a todos los que tienen cargo, él llama porque es la primera vez que se van a adorar ante ese Dios, ¿no? Es como vamos a inaugurar esto y tienen que estar todos. Es más, en esta versión, que es 19, no sé cuánto, que es más antigua de 909. 1909, Mm, dice, a ver, ¿dónde estaba? Y fueron reunidos los grandes, los asistentes y capitanes, los oidores, receptores, los del consejo, los presidentes y todos los gobernantes de las provincias a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor. O sea, él llamó a todos, los pregoneros y los oidores. O sea, no había excusa para decir, no, él no me dijo, este otro no me dijo. Pero llamó a los grandes. Yo no sé cuántos grandes judíos claro, había ahí. Yo hasta ahí conozco cuatro, ¿sí? Y Daniel no se lo nombra. Pero era una inauguración de la estatua. Y como detalle, habían hornos que todavía estaban ahí cerca de la estatua, ¿sí? Porque claro, para armar la estatua tuvieron que fundir el oro. que Entonces, eso, fundir el oro. entonces esos mismos hornos fueron donde fueron echados Sadrán, Mesach y Abednego, porque no creo que hayan Claro, armado un horno, bueno, porque había miles de formas de matar a las personas, ¿no? Y, y Nabucodonosor conocía muchas. Entonces utilizó esos mismos hornos para, eh, y ahí, bueno, se me viene para otro ejecutar la significado, sentencia. tal cual, y se me viene otra, porque esto está recargado de significados, eh,
fueron tirados al horno de fuego, donde fue fundido el oro. Y ahí se movían, ¿sí?, junto a Cristo en el fuego que fundió el oro. O sea, ese significado de decir, nosotros ni siquiera nos vamos a fundir ni quemar con el oro con el fuego que fundiste tu oro. O sea, tu oro tiene menor valor que nosotros, menor poder que nosotros. ¿Sí? Entonces, ese simbolismo es grandísimo. Y me viene a la mente, lo segundo es la historia, eh, que bueno, que Lutero ahí también estaba presente cuando estaba el emperador y llamó a todos los reyes para poner fin al protestantismo. Y, había unos reyes que eran protestantes y no se querían, y bueno, eran reyes, pero tenían que obedecer al emperador o si no iban a la guerra. Estamos hablando de matanzas, No se ¿sí? quisieron jugar. Exactamente. Y cuenta la historia que iban yendo hacia el camino y vino Lutero que iba con ellos, pero Lutero no se podía presentar porque ya estaba pedido de captura. Y ahí es donde se creó el himno Castillo Fuerte Nuestro Dios, ¿no? Y con ese himno alentó los corazones de estos reyes que se iban a enfrentar al emperador. Y ellos, a diferencia eh, de Sadrach, Mesach y Abednego, se arrodillaron ante el emperador poniendo sus cabezas para que los mate a ellos, pero ellos no iban a traicionar a Dios. ¿Sí? Eh, y gracias a ese acto que tuvieron los reyes, el emperador tuvo que retroceder con su edicto de matar a todos los protestantes. Entonces hubo un salvaguardia de ahí, ¿no? Entonces Dios utiliza Ajá. estas cosas. Es impresionante cómo se repite una y otra vez los métodos de Satanás y las soluciones que utiliza Dios, ¿no? Es impresionante. Mm, claro, claro, claro. Sí, sí, es que, bueno, Satanás pide la vida del pecador, ¿no? Pide adoración, pide que le rindan culto, y la forma de hacerlo es simplemente estar en pecado, vamos a decir, ¿sí? Transgredir un mandamiento, estar en pecado, y eso es lo que odia Satanás, la ley de Dios, ¿no es cierto? Eh, Así que bueno, sí, es así. Y lo que vos mencionabas antes, esto de que iban todos los sátrapas, todos los grandes, todos los que representaban los gobernadores de las provincias, del imperio y qué sé yo, bueno, ellos tenían que llevar a sus tierras, porque viste que dice a toda nación, puebla, lengua y bueno, no dice tribu acá, ¿o sí? Eh, Pueblo, naciones y lenguas, dice. Claro, Nabucodonosor a todos los pueblos, naciones y lenguas, ¿no? Entonces, estos eran representantes de sus territorios donde ellos gobernaban, tenían que llevar allá la noticia y todo el mundo tenía que saber y todo el mundo tenía que adorar esta imagen, ¿no es cierto? Pero bueno, era necesario que vayan los gobernantes, ¿sí? claro. Los oidores, todos los grandes. Así que, o sea, el punto central de este capítulo en sí podemos decir que es una cuestión de adoración. Mm. ¿Sí? Es la libertad de conciencia amenazada, ¿no? Como vamos a ver también después en Apocalipsis, ¿no? Que Apocalipsis utiliza esta expresión, ¿sí? De todo el que no adora la imagen y que no reciba la marca, ¿sí? La marca de la bestia, que sería el 666, eh, va a ser muerto, o sea, todo el que no adore la imagen va a ser muerto. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 13. ¿Sí? Y ahora que lo menciono, se me viene también. No dice explícitamente el 666 acá, pero vos fíjate, la imagen tenía 6 metros de alto, 60 metros de alto por Claro. 6, 60 Codos. codos de alto, perdón, Sí, sí. codos, por 6 codos de ancho. ¿Sí? Y la estatua no era un papel, no era bidimensional, no era alto y ancho nada más, era una imagen fundida, tenía profundidad. ¿Sí? De hecho, muchos comentaristas mencionan, y busqué un poco de información histórica, y hay en un campo, ahí en Babilonia, porque aparentemente Dura no es un lugar, el campo de Dura no es un lugar, Dura aparentemente es el límite
es al límite de Babilonia. Es un Mirá. campo al límite de Babilonia. Eso es lo que representa, lo que significa Dura. Dura significa límite, ¿no? Entonces cuando dice en el campo de Dura, en Babilonia, y se encuentra en las afueras de Babilonia, se encuentra una base de 3 metros por 3 metros, casualmente, que son 6 codos. Claro. Son 6 codos por 6 codos. Entonces, siempre tuve esta impresión de que, por ejemplo, esa imagen que vos tenés ahí, ese muñequito, no solamente tiene 6 codos de ancho, sino que también tiene 6 codos de profundidad. Claro. Entonces, algo que hablamos recién con mi esposa acá, que se mencionan los instrumentos en la adoración, y hay 6 instrumentos que se mencionan. Después dice, yo no lo iba a mencionar porque después dice, y todo instrumento musical, o sea, si bien acá dice, a ver, versículo 5 se menciona en 4 lugares, porque viste que como que se repite mucho Sí, sí. las mismas expresiones. Los sátrapas, los gobernantes, papá, se repite. Todos los instrumentos musicales se repite. Los pueblos, naciones y lenguas, bueno. Es porque está escrito como una forma de acta. Cuando vos escribís un acta, ¿sí? Es necesario marcar todo bien detalladamente y no importa que se repita, se vuelve a escribir. Dice, son bocina, flauta, tamboril, arpa, salterio, zampoña, son 6 instrumentos, y después dice, y todo instrumento musical, ¿no? Pero claro, ella me decía, pero se repite muchas veces. Claro, bueno, y el escritor, el que está escribiendo esto, él podría poner todo instrumento musical directamente, pero se empecina en marcar siempre los mismos 6 instrumentos en distintos lugares. Y esto ya como veníamos hablando en los otros capítulos, esto es escrito mucho tiempo después, no es escrito en el momento que está sucediendo. Entonces hay una intencionalidad del escritor de poner estos 6 instrumentos musicales, ¿no? Y vemos que Satanás usa la música en la adoración. Bueno, dicen los historiadores que era común la música, pero vemos un 666 simbólico acá que se repite en Apocalipsis capítulo 13, ¿no es cierto? Así que, Eh, eh, y esto tiene que ver con Apocalipsis, claro. decime. Te hago una acotación nada más. Sabemos que Satanás, antes llamado Lucifer en el cielo, cuando fue creado, eh, él había sido creado también con el propósito de la música. Y algo que me llamó mucho la atención estudiando el domingo con un chico que estamos estudiando la Biblia, eh, él me dice, pero Satanás era músico. Sí, le digo, era músico en el cielo, le digo, porque lo dice Ezequiel. Lo fuimos a buscar y resulta ser que habían cosas cambiadas con la versión nueva, con la versión antigua de la Biblia. Y en la Biblia de Mira, 1909, en Ezequiel capítulo 28, versículo 13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, las piedras preciosas fue tu vestidura, en sardio, topacio, diamante, crisólito, onice y berilio, en zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Los primores, o sea, los primeros de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. O sea, Satanás, cuando fue creado para la adoración, ¿sí? Parte de lo que él hacía era la música. Y acá usa la palabra de tus tamboriles y pífanos, ¿sí? Los pífanos son ¿en las qué flautas. versículo está ese? Eh, Claro. 13. Ezequiel 28, 13. Mm, ajá. Ah, sí, acá está cambiado también en mi versión. ¿Viste? Y No lo justamente encuentro, sí. es interesante porque uno de la música que empiezan a, del instrumento que empiezan a hablar de la música es justamente los tamboriles y la flauta.
Y bueno, Sí, ahí sí. buscó cómo se tocaba la flauta y el tamboril y justamente se tocan juntos, no se tocan separados. Cuando se habla de la flauta y el tamboril, es un instrumento de una persona tocando. Hasta ahí llegó mi información. Pero es Ah, bien, interesante bien. porque si Satanás estaba hecho para tocar este instrumento desde su creación, acá lo está ingresando para la adoración de la estatua de oro. Es tremendo. Sí, sí. Sí, me quedé pensando en el cambio que hay acá. Y estoy recordando que en la King James también lo menciona. O sea, en Mira, la King James están los instrumentos, el tamboril y la flauta en ese caso. Eh, bueno, bueno, está bueno marcar lo de la King James porque, o sea, es traducido por una persona totalmente ajena a lo que es traducido la Reina Valera, ¿no es cierto? claro, Y es desde los manuscritos antiguos al inglés, y esto es desde los manuscritos antiguos al español. Así que hay una gran concordancia entre las traducciones, y a medida que las van modernizando van cambiando cosas, ¿no? tal cual. Pero bueno, por eso nosotros no nos sujetamos a la letra estricta de una Biblia en sí, sino que uno estudia en profundidad, incluso los contextos mismos de cada escrito y todo, y es el Espíritu el que nos revela todas las cosas, así que Amén. está bien, está buenísimo. Así que el tema de la adoración acá es patente el hecho de que hay una intencionalidad espiritual de fondo donde Satanás obra a través de Nabucodonosor para hacer esto, ¿no es cierto? Eh, y así poder destruir al pueblo de Dios, ¿no? Porque como dice ahí o sea, la verdad que es casi, son divisibles los capítulos, Apocalipsis capítulo 13 Satanás, no, en el 12 es que se va a hacer guerra contra la descendencia de la mujer. O sea, Satanás quiere Claro, destruir a los verdaderos adoradores y en especial a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. ¿Sí? Que bueno, ese es otro aspecto importante, ¿no? De estos tres muchachos. ¿Por qué? Eh, Porque nosotros podemos ver esta historia como una historia de fidelidad, como podemos decirlo de la alimentación de Daniel y qué sé yo, pero tiene más que ver con la fe que con la obediencia. Porque la obediencia de estos tres jóvenes o sea, la obediencia a la ley de Dios viene por conocer a Dios y por amar a Dios, ¿no? Muchas veces nosotros ponemos el carro por delante y el caballo atrás y queremos obedecer la ley de Dios y queremos ser fieles a Dios, pero en realidad no tenemos una comunión con Dios. Y no es el caso de estos jóvenes, porque, como bien mencionábamos hoy, ellos podían haber puesto excusas para no ir a la dedicación, se podían haber enfermado, para no dar la cara. Pero Jesús dice, el que me niegue a mí delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. tal ¿Sí? cual. Sí, La sí, negación no es solamente exterior. Uno por dentro puede tramar una situación para no encarar la fe, o para no reconocer a Dios, o para no ir a una situación donde decir, no, pero si voy allá, me van a decir tal y tal cosa y yo no quiero hablar de eso, ¿no? Y sin embargo, tenemos que tener cuidado de en nuestro corazón no estar negando nuestra fe, ¿sí? Y eso hablamos de la integridad que nosotros tenemos que tener en el momento de vivir nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe. Y estos muchachos no tuvieron ese problema, o si bien seguramente se les pudo haber pasado como humanos, se les pudo haber pasado por la mente, ese pensamiento no se mantuvo. Ellos dijeron, che, qué bárbaro, mirá la situación en la que estamos, ¿qué vamos a hacer? No podemos negar a nuestro Dios. Él es el que nos da todo, el que nos da la vida, Él es todo para nosotros. Y el detalle importante es que ellos tenían relación con Dios. O sea, ellos tenían relación cotidiana con Cristo. Porque
Cristo no se iba a meter al horno con ellos a cuidarlos si durante toda la semana o durante todo el mes no se acordaban de Cristo. Ellos vivían con Cristo constantemente y ese es el problema que tenemos nosotros. Nosotros nos preocupamos por la tribulación, nos preocupamos por la marca de la bestia, nos preocupamos por un montón de cosas y, y en realidad no nos tenemos que preocupar por eso, porque nuestra preocupación más grande tiene que ser estar con Cristo todos los días, ¿no? Y que los pequeños ídolos que nosotros tenemos no ocupen lo más importante de nuestro corazón. Así que eh, Cristo no tuvo ningún problema de entrar al horno con estos y protegerlos y guardarlos. ¿Por qué? Porque ellos no le importaba morir, no le importaba su vida, vivir su vida sin Dios no hubiese sido vida, ¿no? Y esto es a lo que nosotros tenemos que aspirar, es a lo que nosotros tenemos que llegar, de que la vida como la estamos viviendo sin Cristo, ¿no? Con una fe parcial, con una fe con altibajos, no es la vida, no es la vida que Cristo quiere que tengamos, ¿no? Nosotros ahí mencionábamos los 10 mandamientos, por ejemplo. Sin embargo, eh, uno de los detalles que estos chicos estaban manejando era que ellos estaban teniendo una comunión con Dios, estaban teniendo una relación con Dios. Ahí en Éxodo 19 dice, si vosotros escuchan mi voz y guardan mi pacto, dice, ustedes serán un reino de reyes y sacerdotes, ustedes son un tesoro para mí, ¿no? Ahí, por algunos profetas dice, ustedes son la niña de mis ojos. Y Dios podría solamente darnos mandamientos. O sea, nosotros pensamos que el trato que tiene que haber entre Dios y nosotros es como de un jefe a un empleado, ¿no? Entonces nuestro jefe nos dice lo que tenemos que hacer y nosotros hacemos lo que nuestro jefe dice y va todo bien y sale todo bien y ya está. Dios no es así. Dios no quiere que nosotros le obedezcamos solamente. Él quiere que le obedezcamos, sí, pero él quiere tener una relación, no como el jefe laboral que nos vemos en el trabajo y después tu vida no me interesa nada de vos. No, con Dios es al revés. Dios quiere que lo conozcamos, quiere que tengamos un trato con él, que escuchemos su voz, que pasemos tiempo con él y por consecuencia vamos a guardar sus mandamientos. Entonces, esta es la condición de estos tres, ¿no? Estos tres muchachos no le importaba morir, no le importaba. Por eso le dicen a Nabucodonosor, no es necesario que te hablemos de este asunto. O sea, Claro. no vamos a honrar a tus dioses, no nos vamos a inclinar delante de tu imagen. Eh, y Dios y ojo, nuestro Dios nos podría librar. Nuestro Claro, Dios tal nos cual. podría librar. Pero si no lo hace, sabe, oh rey, que no nos inclinaremos. Así que ellos fueron echados en el horno. Eso es fe, ¿no es cierto? Esa fe, porque ellos entregaron sus cuerpos hasta la muerte por fe, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ya vivían con Dios, o sea, ellos estaban constantemente con su Dios. Ellos ya sabían que la muerte les era ganancia, como va a decir Pablo, la muerte me es ganancia, o sea, entonces, ese es el punto donde nosotros tenemos que llegar para estar preparados en el final de los tiempos, ¿no? Y podemos ver algún pasaje en Apocalipsis 13, ¿no es cierto? Para que la gente pueda ver un poco la similitud. La gente me refiero un poco a los que por ahí no están muy familiarizados con las profecías. Apocalipsis capítulo 13. Bueno, Apocalipsis capítulo 13 es una obra maestra de las profecías y de todas las escrituras, en donde la correcta interpretación de las profecías del Antiguo Testamento nos van a dar un pantallazo de lo que va a pasar en el futuro. ¿Sí? En el capítulo 13 de Apocalipsis empieza hablando y diciendo, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, sobre sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo,
con pies de oso, con boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Acá lo que vemos es estos animales que aparecen acá, y también aparece el dragón, Mm. que en sentido profético a Roma muchas veces le ponen un dragón, ¿no? Estos animales, bueno, y se saca de acá. Que a Roma le pongan un dragón se saca de acá. Por la profecía también de Apocalipsis 12, que aparece un dragón. La verdad que es perfecto, el dragón es la representación que va. Eh, pero acá se ven, estos animales son los que vamos a ver en el capítulo 7 de Daniel, que están relacionados totalmente con la profecía de Daniel capítulo 2, con la imagen de Nabucodonosor que está Claro. ahí, con esos 4 reinos que están ahí, son estos 4, y en este tiempo, en el fin de los tiempos, se ve una bestia, que en sentido profético vamos a ver que la bestia es un reino, en este caso el león representa el reino de Nabucodonosor, y es un animal medio extraño porque es como una fusión, ¿no? Como los Power Rangers mezclándose de todos juntos, haciendo una sola. Tal cual. Es una fusión de todos los animales. ¿Y por qué se da esto? Porque en este tiempo, en el final de los tiempos, esta mixtura de religiones, incluso babilónicas, griegas, romanas y todo, las tenemos hoy en la actualidad, ¿sí? Y dice que el dragón, que es Satanás, le da a este reino, le da su poder y le da gran autoridad y su trono, dice que le da su trono. Entonces, por eso hablamos de que Satanás está detrás de Nabucodonosor, ¿sí? Eh, Influenciándolo para que el reinado de Nabucodonosor sea el reinado de Satanás. Y Dios está obrando a través de Nabucodonosor o tratando de obrar para que el reinado de Nabucodonosor sea un reinado que sea usado para sus planes. Eh, a ver, dice, vamos a leer el versículo 14 de este Apocalipsis, que está relacionado con Daniel capítulo 3, dice, con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Eh, a ver, no lo marqué, ¿no? Versículo 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Realiza grandes señales y hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Versículo eh, versículo 4 dice, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada boca que hablara palabras arrogantes y blasfemias, y le fue dada autoridad para obrar durante 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre y de su santuario, y los que moran en el cielo. Y se le permitió combatir a los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida que fue eh, los nombres que no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la creación del mundo. El que tenga oído, oiga, oiga, ¿no es cierto? Eh, así que Lauri, vemos, sí, decime, vemos los paralelismos, ¿no? De, que se encuentran un poco acá en Daniel capítulo 3, ¿sí? Eh, la bestia, el reinado de Satanás, que ¿qué hace? Engaña al mundo entero, hace que toda nación, pueblo, lengua y tribu adoren a, a la bestia,
adoren a la imagen, dice el versículo 15, ¿no es cierto? Hay una imagen la cual se la debe adorar, ¿sí? Eh, y dice que el versículo 16 ordena a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres, siervos, que le pongan una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, ¿sí? Dice, esto requiere sabiduría, el que tenga entendimiento cuente el número de la bestia, que es el número de hombre. El número de hombre puede ser representado como el número de la creación del hombre, que es el 6 también, dice, y su número es 666. Y el 6 en base es el sistema numérico babilónico, ¿no? Que es el hexadecimal, ¿sí? Que está basado en el número 6, en el 6, en el 600, en los 360 grados. Todo esto viene un poco del estudio de las estrellas y demás. Me ibas a decir algo, ¿no es cierto? Sí, básicamente acá lo que se está mostrando es cómo Satanás le da poder a un estado y este estado hace que adoren a Satanás, ¿no? De una u otra forma trata de dar vuelta a todo para que obviamente llevarse la gloria a él y que los demás sean sometidos, porque esa es la único que quiere Satanás, que se sometan a él.